Nos vamos a Europa sin ti, anunció mi padre. Mi hermana se burló de mí. Lo que no sabían es que el viaje de sus sueños fue pagado con mi bono anual que les oculté. Así que les dije. Soy Damián, tengo 32 años, y esta es la historia de cómo una cena familiar, que se suponía celebraba el amor y la unión, se convirtió en el campo de batalla donde finalmente reclamé mi dignidad. Durante años, fui el fantasma en mi propia familia, el satélite silencioso que orbitaba alrededor de un sol brillante llamado Lorena, mi hermana menor. Pero cada fantasma tiene su límite, y cada satélite, eventualmente, puede alterar su curso de forma explosiva. Esta es la historia de mi jaque mate. El aire dentro del aupaïd de Cochón era espeso, una mezcla embriagadora de mantequilla dorada, perfumes caros y el murmullo satisfecho de la élite de la Ciudad de México. Era uno de esos lugares en Polanco donde el simple acto de sentarse parecía requerir un cierto pedigrí financiero. Las servilletas de lino pesaban sobre el regazo, las copas de cristal Riedel brillaban como diamantes bajo la iluminación estratégicamente tenue, y los meseros se deslizaban entre las mesas con la eficiencia silenciosa de los espectros. Era el escenario perfecto para la obra de teatro favorita de mi familia, la familia Hernández, un retrato de éxito y unión. La ocasión era el 35º aniversario de bodas de mis padres, Héctor y Beatriz. Una excusa para reafirmar su estatus, para pulir la plata de su imagen pública. Para mí, sin embargo, se sentía menos como una celebración y más como una audiencia de libertad condicional, donde yo, el eterno prisionero de sus expectativas fallidas, sería una vez más denegado. Mi padre, Héctor, presidía la mesa redonda con la inamovible postura de un patriarca de telenovela. Su cabello, una distinguida melena plateada, estaba peinado hacia atrás con una precisión milimétrica. Su reloj suizo, un regalo que se había hecho a sí mismo tras cerrar un negocio importante hacía años, asomaba por el puño de su camisa hecha a medida. Bebía un whisky de Malta, girando el vaso lentamente, observando el mundo a través de un velo de autosatisfacción. A su lado, mi madre, Beatriz, ejecutaba su papel a la perfección. Sonreía cuando él hablaba, asentía en los momentos adecuados, y tocaba su brazo con una familiaridad ensayada. Era una sonrisa hermosa, pero hueca, una máscara de porcelana que había perfeccionado durante décadas para ocultar las finas grietas de una paz frágil y negociada. Y luego, por supuesto, estaba Lorena. Mi hermana. El sol incandescente de nuestro pequeño sistema solar familiar. A sus 28 años, era un monumento andante al éxito de la era digital, o al menos, a la apariencia de este. Su cabello rubio, producto de innumerables horas y pesos en el salón de belleza, caía en ondas perfectas sobre un vestido de seda que probablemente costaba más que mi renta. Su risa, siempre un decibelio más alta de lo necesario, cortaba la conversación de la mesa, exigiendo atención. Esta noche, estaba en su elemento, una reina en su corte. Y entonces, la marca me dijo que querían exclusividad absoluta, narraba, gesticulando con una mano adornada por un nuevo brazalete de oro que atrapaba la luz con cada movimiento. O sea, literal, mueren por tenerme como su imagen en México. Es una locura total, el teléfono no para de sonar. Esa es mi hija, interrumpió mi padre, su voz hinchada de un orgullo casi paternalista, como si el éxito de Lorena fuera un reflejo directo de su propia genialidad genética y financiera. Siempre brillando, siempre apuntando a lo más alto. Su mirada barrió la mesa y pasó por encima de mí sin detenerse, sin registrarme, como si yo fuera una silla vacía, un elemento más del decorado. Mi madre asintió con un fervor casi religioso. Qué afortunados somos de tenerte, Lore. Eres una verdadera bendición para esta familia. Levanté mi copa de vino, un tinto robusto y caro que mi padre había ordenado tras una larga deliberación con el sommelier. El líquido se sentía pesado y amargo en mi boca. Estaba acostumbrado. Era su coreografía de siempre, y yo conocía mi papel, el del silencio. Lorena era el sol, la estrella, el proyecto exitoso que validaba todas sus decisiones de vida. Yo era Damián, el hijo mayor.
El prototipo inicial con algunos defectos de fábrica, el que se suponía debía marcar el camino, pero que, a sus ojos, se había desviado hacia un sendero secundario, sin pavimentar y lleno de baches. Lorena, sintiendo mi silencio, me lanzó una mirada rápida por encima de su copa de champán. Era una mirada compleja, una obra maestra de la comunicación no verbal, había una pizca de condescendencia, una dosis de lástima fingida y una gran ración de superioridad. ¿Y tú qué, hermanito? ¿Alguna novedad en el emocionante mundo de, bueno, lo que sea que hagas ahora encerrado en tu cuarto con la computadora? Mis tíos, Ofelia y Rogelio, sentados frente a mí, soltaron una risita cómplice. Eran los eternos secuaces, los alfiles y torres que siempre se movían para proteger a la reina y al rey, listos para reforzar la jerarquía familiar con un comentario pasivo-agresivo o una risa fuera de lugar. Me va bien, gracias, respondí, mi voz saliendo más plana y monocorde de lo que pretendía. No iba a darles la satisfacción. No iba a morder el anzuelo. No esa noche. No todavía. Mi éxito era un jardín secreto, cultivado en la oscuridad de su indiferencia. Era un as guardado con celo bajo la manga en una partida de póker que ellos ni siquiera sabían que estábamos jugando. Desde que la palabra despido se había asociado a mi nombre hacía un año, habían escrito el obituario de mi carrera. La deliciosa ironía era que, desde mi fracaso, había ganado más dinero, más independencia y más respeto profesional del que ellos podían imaginar. Pero su visión del mundo era anticuada. Para ellos, el éxito requería un traje, una tarjeta de presentación con un título rimbombante y una oficina física en un rascacielos. Cualquier otra cosa era ser un vago con suerte, un amateur jugando a los negocios. La conversación, como era inevitable, volvió a girar en torno al deslumbrante universo de Lorena, sus próximos viajes, sus supuestos contratos, sus amistades con gente importante. Yo me replegué a mi papel habitual, el espectador. El fantasma en el festín. Y mientras los observaba reír, brindar y celebrar su propia y pulcra versión de la familia perfecta, un torrente de recuerdos, un desfile cinematográfico de injusticias pasadas, comenzó a proyectarse en la pantalla de mi mente. Esta cena no era solo una cena. Era la culminación de 32 años de ser el segundo plato, el plan B, el hijo al que querían, sí, pero nunca tanto como a ella. El recuerdo que siempre dolía más no era reciente. Tenía una década de antigüedad, pero la herida seguía abierta, una llaga sensible que supuraba cada vez que la dinámica familiar la rozaba. Tenía 22 años, recién graduado con los más altos honores en finanzas, y sostenía en mis manos un sobre grueso con el membrete de la Universidad de British Columbia. Dentro, no solo había una carta de aceptación para su prestigioso programa de maestría en economía, sino la oferta de una beca completa. Cubría matrícula, alojamiento, todo. Era mi billete dorado, no solo a una educación de élite, sino a una vida. Mi vida. Lejos de la asfixiante sombra de mi familia, en el aire limpio y fresco de Vancouver. Recuerdo haber entrado a la casa esa tarde, el sobre casi vibrando en mi mano. Los encontré en la sala, viendo la televisión. Apagué el aparato, un acto de audacia para mí en aquel entonces. Tengo noticias, anuncié, con el corazón martillándome en el pecho, una mezcla de euforia y nerviosismo. Esperaba gritos de alegría, abrazos, quizás incluso lágrimas de orgullo. En cambio, lo que recibí fue un silencio denso y pesado. Fue mi madre quien lo rompió, pero no con las palabras que yo anhelaba. Esa misma semana, tras una serie de pruebas, le habían diagnosticado lupus. No era una sentencia de muerte, los médicos fueron claros, pero sí el comienzo de un camino largo y complicado de tratamientos, medicación y cuidados. Sus ojos, que yo esperaba ver brillar de orgullo, se llenaron de una vulnerabilidad acuosa. Canadá, susurró, y la palabra sonó como una distancia insalvable, como un abandono. Está tan lejos, Damián. Mi padre, siempre el maestro de la manipulación pragmática, tradujo la emoción de mi madre a un lenguaje de obligación y deber. Se levantó, caminó hacia la ventana y habló sin mirarme. ¿Y quién nos va a ayudar aquí? ¿Quién va a estar al pendiente? Tu hermana es joven, apenas empieza la universidad,
tiene su propia vida por delante. Tu madre te necesita. Yo te necesito en la casa para apoyarme. No fue una petición. Fue una emboscada emocional. No dijeron no vayas. No tuvieron que hacerlo. La culpa es una cadena invisible pero más fuerte que el acero. En cuestión de minutos, me pintaron un cuadro vívido y cruel, mi madre, frágil y enferma, sufriendo en silencio, mi padre, abrumado por la carga, y yo, el hijo egoísta, persiguiendo mis ambiciones en un país lejano, ajeno a mi responsabilidad filial. Lorena, con la simple y afilada crueldad de sus 18 años, asestó el golpe final. Además, seguro hace muchísimo frío allá. Te vas a congelar tú solo. Y así, con el peso de su decepción y su necesidad sobre mis hombros, lo hice. Rechacé la beca. Envié el correo electrónico con un nudo en la garganta, sintiendo como una puerta a un universo de posibilidades se cerraba para siempre. Me quedé. El siguiente año se convirtió en un borrón de batas de hospital, farmacias y salas de espera. Mi vida giraba en torno a los horarios de los medicamentos de mi madre, a llevarla a sus citas con el reumatólogo, a asegurarme de que comiera bien y descansara. Dejé mi primer trabajo, una prometedora posición de analista junior, por uno con horarios más flexibles y menor paga. Llevaba a Lorena a sus clases por la mañana y la recogía por la tarde, escuchando sus quejas sobre profesores y amigas mientras mi propio futuro se encogía en el espejo retrovisor. Me convertí en el pilar silencioso y funcional de la casa, el engranaje confiable que mantenía la maquinaria familiar en marcha. Mi madre, como los médicos habían predicho, entró en remisión. La crisis pasó. La vida volvió a una apariencia de normalidad. Y mi sacrificio monumental fue barrido bajo la alfombra, archivado en el vasto gabinete de las cosas que Damián simplemente hace, etiquetado bajo el título de lo que se tenía que hacer. Nunca hubo un gracias, hijo, por lo que dejaste ir por nosotros. Nunca un reconocimiento del sueño que había abortado. Simplemente asumieron que era mi deber, mi obligación ineludible. El contraste con la fanfarria que rodeó la gran idea de Lorena 2 años después fue una bofetada. Ella decidió, tras ver un par de documentales en Netflix, que su vocación era ser una magnate de la moda. Anunció en la cena del domingo, como si se tratara de una revelación divina, que abriría una boutique online. No tenía un plan de negocios, ni experiencia, ni capital. Solo tenía un feed de Instagram estéticamente agradable y una confianza en sí misma que rayaba en el delirio. Héctor, tu hija tiene una visión, recuerdo que dijo mi madre esa noche, sus ojos brillando con una fe ciega. Es una emprendedora nata. Tenemos que apoyarla incondicionalmente. Mi padre, el mismo hombre que había analizado mis solicitudes de préstamo para cursos de certificación como si estuviera auditando a una empresa en bancarrota, el que me había dicho que el dinero no crece en los árboles. No dudó ni un segundo. Se transformó ante mis ojos en un inversionista ángel. Claro que sí, mi reina. ¿Cuánto necesitas para empezar a construir tu imperio? Le dieron $500,000. Tuvieron que hipotecar una parte de la casa, un inmueble que mis abuelos paternos les habían heredado con la condición de que siempre fuera un patrimonio familiar. Verlos firmar esos papeles en la notaría, sin hacer preguntas, sin exigir un plan de retorno de inversión, solo impulsados por su fe ciega en su niña de oro, me rompió algo fundamental por dentro. No se trataba del dinero. Se trataba del mensaje, tan claro y brutal como un telegrama. Mi ambición era un lujo prescindible. La de ella, una inversión sagrada. Mi futuro era mi única responsabilidad. El de ella, un proyecto familiar prioritario. En ese momento, en la fría oficina del notario, entendí que no importaba cuánto hiciera, cuánto sacrificara o cuánto éxito tuviera. En su tablero de juego, yo siempre sería un peón diseñado para ser sacrificado, mientras que ella siempre sería la reina, una pieza intocable a la que se le permitía moverse en cualquier dirección. El golpe final a la ya maltrecha versión de mí que ellos insistían en ver, llegó el año pasado. Fue un martes gris y lluvioso de octubre. El día que me despidieron. La empresa, una de esas corporaciones multinacionales con un nombre imponente y oficinas de cristal que dominaban el skyline de Reforma,
anunció una reestructuración estratégica global. Una frase elegante y desalmada para decir que iban a despedir al 15% de su fuerza laboral mundial para apaciguar a los accionistas de Wall Street. Mi nombre, junto con el de cientos de colegas en México y miles en todo el mundo, estaba en la lista. No fue personal. Mi jefe directo me lo dijo con una incomodidad palpable. Mi desempeño había sido excelente, mis evaluaciones eran impecables. Simplemente, mi división fue una de las elegidas para el recorte. Fue una decisión de negocios fría, anónima e impersonal, tomada por gente que no conocía mi nombre y que probablemente no podría ubicar a México en un mapa sin ayuda. Pero en mi casa, la noticia fue recibida como una confesión de un fracaso personal e íntimo. Llegué esa noche sintiéndome hueco, como si me hubieran quitado una parte de mi identidad. Llevaba una caja de cartón con mis pocas pertenencias de oficina, una taza, un par de libros y una foto enmarcada de una versión más joven y esperanzada de mi familia. Necesitaba apoyo, comprensión, un simple estamos contigo. En cambio, me encontré con un tribunal improvisado en la sala de estar. ¿Qué hiciste mal?, fue lo primero que preguntó mi padre. No apartó la vista del noticiero de la noche. Ni siquiera me miró. La pregunta no buscaba entender, buscaba confirmar su propia narrativa. No hice nada mal, papá. Fue un recorte masivo. Le pasó a mucha gente buena, intenté explicar, dejando la caja en el suelo como si quemara. Él chasqueó la lengua, un sonido agudo y cortante que siempre usaba para expresar decepción. Siempre hay una razón, Damián. A la gente valiosa no se le despide. Se le retiene. Te lo advertí 1000 veces, ese mundo corporativo es una trituradora de carne. Te confiaste, te dormiste en los laureles. Lorena, que estaba recostada en el sofá, absorta en su teléfono, levantó la vista. Una sonrisa maliciosa jugó en sus labios. Dejó el teléfono y se incorporó para disfrutar mejor del espectáculo. Bueno, míralo por el lado positivo, dijo, su voz cargada de un falso optimismo que era más cruel que cualquier insulto directo. Al menos ahora tienes tiempo libre para arreglar la fuga del baño, ¿no? Lleva goteando semanas y el ruidito me desconcentra. Mi madre intentó intervenir, como siempre, en su papel de pacificadora ineficaz. Se acercó y me puso una mano en el hombro, pero su contacto se sintió frío. No te preocupes, mi amor. Ya encontrarás algo mejor. Tal vez algo más, estable. Menos estresante. Sus palabras, aunque bien intencionadas, estaban impregnadas de la misma creencia subyacente, que yo no había podido con la presión, que el trabajo me había quedado grande, que había fallado. Me trataron como a un adolescente que había reprobado el año escolar. Peor aún, como a un paria avergonzado. Durante las semanas que siguieron, mi situación se convirtió en el tema central de su preocupación condescendiente. Mis tíos me llamaban para darme consejos no solicitados sobre cómo mejorar mi currículum, como si yo fuera un novato recién graduado. Mi padre, en un acto de humillación suprema, comenzó a dejar recortes de anuncios clasificados del periódico sobre la almohada de mi cama. Eran ofertas para puestos de nivel básico, asistente administrativo, ejecutivo de cuentas junior. Vi esto y pensé en ti, decía con una falsa amabilidad que era más insultante que el desprecio abierto. El aislamiento social fue la siguiente fase del castigo. Dejaron de invitarme a las comidas con sus amigos o a las reuniones familiares más amplias. Es para que no te sientas incómodo, Damián, justificó mi madre con una lógica retorcida. Para que no tengas que pasar por el mal trago de que la gente te pregunte en qué trabajas ahora. Me pusieron en cuarentena, como si el fracaso fuera una enfermedad altamente contagiosa que pudiera manchar su impecable reputación familiar. Esa fue la época más oscura de mi vida. No por el despido en sí, que era un simple revés profesional. Fue por la soledad aplastante y absoluta que sentí dentro de las paredes de mi propia casa. Nadie me preguntó cómo me sentía. Nadie confió en mi capacidad para recuperarme. Simplemente escribieron el epitafio de mi carrera y comenzaron a tratarme como una carga, una decepción viviente que había que gestionar. Fue en ese silencio opresivo,
en ese aislamiento forzado, donde la semilla de mi nueva vida, mi vida secreta, encontró un terreno fértil para germinar. Porque cuando te quitan todo, cuando te despojan de las pesadas cadenas de las expectativas de los demás, encuentras una libertad extraña y aterradora para reconstruirte desde cero, en tus propios términos. Bajo tus propias reglas. Y eso, en la soledad de mi cuarto, fue exactamente lo que empecé a hacer. Mientras mi familia seguía girando en la órbita deslumbrante y hueca del universo Lorena, yo me convertí en un fantasma en mi propia casa, y mi habitación, en mi santuario. Fue allí donde me refugié en mi mundo interior, un lugar donde su juicio no podía alcanzarme. Y en el centro de ese mundo, siempre había un tablero de ajedrez. Era mi pasión secreta, un juego de lógica pura y estrategia que mi abuela Silvina me había enseñado de niño, durante unas vacaciones de verano en su casa de Cuernavaca. La vida es como una partida de ajedrez, mijo, me decía mientras movía un caballo de madera tallada. No siempre puedes controlar las piezas que te tocan, ni cómo juega tu oponente. Pero siempre, siempre, puedes decidir cómo mover las tuyas. Y lo más importante, tienes que pensar varios movimientos por adelantado. Mi despido, en términos ajedrecísticos, fue el equivalente a perder mi reina en un movimiento inesperado y brutal. Un golpe devastador que, para un jugador novato, habría significado el final de la partida. Mi familia, en su simpleza estratégica, ciertamente lo vio así. Declararon el jaque mate y empezaron a recoger las piezas. Pero lo que ellos, en su arrogancia, no vieron, fue que un jugador experimentado sabe que, a veces, el sacrificio de la reina es una táctica deliberada. Una gambito de reina que, si se juega correctamente, abre el tablero para un ataque diferente, más sutil, más silencioso y, en última instancia, mucho más letal. Después de un mes de lamer mis heridas y soportar su lástima tóxica, empecé a mover mis peones. En el más absoluto secreto. Por las noches, cuando la casa estaba en silencio y ellos dormían el sueño de los justos, mi habitación se transformaba en mi cuartel general. Encendía mi computadora y comenzaba la reconstrucción. Contacté a antiguos colegas que respetaban mi trabajo, a ex clientes que siempre habían valorado mi agudeza analítica. No pedí trabajo. Les ofrecí soluciones. Les ofrecí mis servicios como consultor financiero independiente, un freelance. Empecé con proyectos pequeños, análisis de mercado para una startup, planes de negocio para un amigo de un amigo. Cada pequeño pago era una victoria silenciosa, una pieza que avanzaba en el tablero. Trabajaba con una disciplina febril, alimentado por el café y el deseo ardiente de demostrarles que estaban equivocados. Mi fracaso se había convertido en mi mayor activo, me había dado el regalo del tiempo, el anonimato y, sobre todo, la rabia como combustible. Los primeros 6 meses fueron brutales. Hubo momentos de duda, de pánico. Pero lentamente, como una marea que sube, mi reputación empezó a crecer en el nicho de las finanzas tecnológicas. Un cliente satisfecho me recomendó a otro, y ese a 2 más. Mi pequeña operación unipersonal, dirigida desde el escritorio de mi adolescencia, se convirtió en una consultoría boutique online con clientes en todo el país. Y entonces, hace 3 meses, llegó el gran movimiento. El enroque largo que cambiaría toda la partida. Una empresa de tecnología en Monterrey, uno de los nuevos unicornios mexicanos, estaba luchando con su estrategia de expansión. Me contactaron. Durante un mes, trabajé día y noche, analizando sus números, encontrando ineficiencias, diseñando un nuevo modelo financiero. Fue el trabajo más desafiante y agotador de mi vida. Y lo logré. Lo clavé. No solo les ahorré millones, sino que tracé un camino para duplicar sus ingresos en los siguientes 2 años. La semana pasada, mientras mi familia discutía sobre qué marca de tequila era la más elegante, recibí la transferencia. El pago final por el proyecto y un bono por rendimiento que me hizo mirar la pantalla 2 veces. 2 millones de pesos. Limpios. Directos a la cuenta bancaria que ellos ni siquiera sabían que existía. Sentado en esa cena de aniversario, sintiendo el peso rectangular del sobre en el bolsillo interior de mi saco, me permití un raro momento de orgullo. Dentro de ese sobre no había solo papeles.
Había noches sin dormir, tazas de café frío y la dulce, dulce validación del mercado. Había una forma de venganza, sí, pero había algo más. Había una oportunidad. Mi plan original, concebido en un momento de optimismo casi delirante, era un movimiento de paz. Una gran jugada de reconciliación. Había usado poco más de $500,000 de ese bono para comprarles el regalo de aniversario definitivo, un viaje de 2 semanas a España e Italia para los 5. Yo incluido. Vuelos en clase ejecutiva, hoteles de 5 estrellas con vistas al Domo y a la Plaza Mayor, y la joya de la corona, boletos en primera fila para un partido del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El sueño futbolístico de toda la vida de mi padre. Había imaginado el momento con la precisión de un director de cine. Al final de la cena, después del postre, me pondría de pie. Haría un brindis, no por ellos, sino por nosotros, por la idea de lo que podríamos ser. Y entonces, les entregaría el sobre. Vería sus caras de asombro, su incredulidad. Sería la prueba física e irrefutable de que el peón que habían despreciado había cruzado todo el tablero y se había convertido en reina. Sería mi forma de decir, a pesar de todo el dolor, a pesar de todo el desprecio, todavía los quiero. A pesar de todo, todavía creo en la posibilidad de que seamos una familia. Sería mi oferta de tregua, mi invitación a poner al rey en una posición segura y firmar un armisticio. Pero el ajedrez, como la vida, te enseña a adaptarte. Te enseña que no puedes jugar la partida que quieres en tu cabeza, sino la que se está desarrollando sobre el tablero. Y mientras escuchaba a mi padre carraspear, preparándose para su brindis, con esa sonrisa condescendiente que conocía tan bien, un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí la atmósfera cambiar. Sentí que mi oponente, en su ciega arrogancia, estaba a punto de mover su pieza más valiosa a una casilla desprotegida, a una trampa mortal. Y yo, con mi ejército de piezas ocultas, con mi plan de contingencia ya formándose en mi mente, estaba listo para cualquier escenario. La paz o la guerra. La decisión, deliciosamente, ya no era mía. El tintineo agudo de un tenedor contra una copa de cristal cortó el murmullo ambiental del restaurante. El sonido, amplificado por la tensión que yo sentía, fue como un disparo de salida. Era mi padre. Se puso de pie con una lentitud deliberada, atrayendo todas las miradas hacia él. Se enderezó la corbata, se pasó una mano por su impecable cabello plateado y sonrió. Era la expresión de un hombre que no solo se sentía dueño de la mesa, sino del mundo entero. Familia, queridos amigos, comenzó, su voz de barítono resonando con una autoridad autoimpuesta que siempre me había irritado. 35 años. Parece que fue ayer, Beatriz, cuando te vi en ese vestido blanco y me robaste el aliento. Miró a mi madre, y ella le devolvió una sonrisa tímida, casi ruborizada, un reflejo condicionado por décadas de práctica. Fue un momento que, para un extraño, parecería genuino y conmovedor. Para mí, era el prólogo de una obra bien ensayada. Y en estas 3 décadas y media, continuó, su gesto abarcando a todos en la mesa, hemos construido algo de lo que me siento inmensamente orgulloso. Un hogar. Una familia. Con sus altibajos, claro está, como todas las familias. Pero siempre, y quiero subrayar esto, siempre unidos en lo fundamental. Sentí una punzada de ironía tan fuerte que tuve que apretar la mandíbula para no reírme. ¿Unidos? Éramos un archipiélago de islas emocionales, cada una con su propio clima, conectadas solo por un océano de resentimientos no expresados y obligaciones tácitas. La única unión real era su pacto de adoración hacia Lorena. Hemos trabajado sin descanso. Beatriz, desde casa, creando un santuario para nosotros. Y yo, en la calle, luchando para darles a nuestros hijos lo mejor de lo mejor. Su mirada se posó en Lorena, y su voz se llenó de una calidez y un orgullo que, en 32 años, nunca me había dirigido a mí. Y vaya si ha valido la pena. Hemos visto a nuestra pequeña florecer, convertirse en una mujer de negocios audaz, exitosa, una verdadera inspiración para todos nosotros. Lorena inclinó la cabeza, aceptando el cumplido no como un halago, sino como el reconocimiento de un hecho evidente. Luego,
Mi padre hizo una pausa dramática, un recurso teatral que dominaba a la perfección. Sus ojos recorrieron la mesa, pasando por mis tíos, por mi madre, por Lorena, y finalmente, como una sentencia inevitable, se detuvieron en mí. Pero no había calidez en ellos. No había amor. Había una mezcla extraña de deber, como si tuviera que reconocerme por pura formalidad, y una profunda, inconfundible lástima. Y por eso, dijo, subiendo el volumen para el gran final, para celebrar nuestro amor, nuestro trabajo, nuestra increíble familia, su madre y yo hemos decidido que es momento de hacer el viaje de nuestros sueños. Un viaje que hemos pospuesto por demasiado tiempo, esperando el momento perfecto. El aire se llenó de una expectación palpable. Mi tía Ofelia jadeó, llevándose una mano al pecho. Mi tío Rogelio se inclinó hacia adelante, intrigado. Nos vamos a Europa, anunció mi padre con la grandilocuencia de un emperador romano. Un coro de exclamaciones ahogadas de alegría llenó el espacio. Lorena gritó un "no te creo", fingido. Mis tíos aplaudieron. Mi madre se secó una lágrima inexistente. Yo permanecí inmóvil, sintiendo el peso del sobre en mi pecho, un bloque de plomo. Qué increíble, qué cósmica coincidencia, pensé, una amargura ácida subiéndome por la garganta. Pero entonces, mi padre levantó una mano para acallar las celebraciones. No había terminado. Y sus siguientes palabras fueron las que hicieron que el suelo se abriera bajo mis pies, no con la rapidez de un terremoto, sino con la lentitud tortuosa de la arena movediza. Bueno, dijo, y su mirada se endureció, se afiló, convirtiéndose en un bisturí al encontrarse con la mía. Casi toda la familia. Hemos decidido irnos Héctor, Beatriz y Lorena. Y, por supuesto, como son parte tan importante de nuestras vidas, invitaremos a Rogelio y Ofelia a que nos acompañen una parte del camino en Italia. Hizo otra pausa, saboreando el poder, el control absoluto que tenía en ese momento. Sin ti, Damián. Creemos, tu madre y yo, que es mejor que te quedes aquí, en México. Tienes cosas importantes en que concentrarte. Ya sabes, buscar un trabajo de verdad, poner tu vida en orden de una vez por todas. Será una preocupación menos para nosotros no tener que pensar en ti allá. El silencio que siguió fue diferente. No fue un silencio de shock. Fue un silencio de complicidad. De aceptación. Nadie protestó. Nadie me defendió. Mi propia sentencia de exilio, mi certificado de inutilidad, acababa de ser leído en voz alta en un restaurante caro, y el jurado, mi propia familia, había asentido en una unanimidad silenciosa y brutal. La humillación no fue solo total y absoluta. Fue devastadoramente pública. El eco de las palabras de mi padre todavía flotaba en el aire, denso y venenoso, cuando Lorena lo rompió. Y lo hizo de la peor manera imaginable. Soltó una risita, primero ahogada, como si intentara contenerla, y luego una carcajada abierta, clara y triunfante que resonó en nuestra esquina del restaurante. Fue el sonido de la pura y destilada victoria. ¡Ay, qué buena idea, papá!, exclamó, aplaudiendo con la energía de una niña pequeña en la mañana de Navidad. Un viaje solo para los que producimos. Me parece perfecto. Una desintoxicación de negatividad. Su mirada se clavó en la mía por encima de la mesa, y en sus ojos vi algo que me heló hasta los huesos, pura y simple malicia. No era solo la alegría por un viaje a Europa, era un deleite sádico y perverso por mi exclusión. Era el baile de la victoria en la tumba de mi dignidad. Era el trofeo que coronaba una vida entera de competencia unilateral, una guerra silenciosa que solo ella había estado librando activamente, y que ahora, creía, había ganado de forma definitiva. No te preocupes, hermanito, dijo, su voz goteando una falsa compasión tan transparente que era un insulto en sí misma. Te juro, juradito, que te mandaré una postal desde cada ciudad. ¿Qué prefieres? ¿Una foto de la Torre Eiffel para que sueñes con el amor, o una del Coliseo romano para que te inspires en los gladiadores caídos? Para que sientas, aunque sea un poquito, que estuviste ahí con nosotros. Mis tíos, Rogelio y Ofelia, siempre los leales escuderos, se unieron al coro de la humillación. Exacto,
Héctor, es una decisión sabia, dijo Rogelio, dándole una palmada en la espalda a mi padre, un gesto de aprobación masculina. A veces, un poco de espacio y distancia es la mejor medicina. Le dará a Damián la motivación que necesita para salir del bache. Es por su propio bien, un acto de amor duro. Por su propio bien. La frase rebotó en las paredes de mi cráneo como una pelota de goma. Me estaban marginando, me estaban desechando como a un trasto viejo, y tenían la audacia de disfrazarlo de un acto de amor paternal, de una intervención necesaria para el pobre e incompetente hijo descarriado. La hipocresía era tan densa que casi podía tocarla. Busqué desesperadamente una tabla de salvación en ese océano de hostilidad. Un gesto, una mirada, un aliado. Mis ojos se encontraron con los de mi madre. Por una fracción de segundo, creí ver una chispa de algo en ellos. ¿Era culpa? ¿Era vergüenza? ¿Un vestigio del amor incondicional que se supone una madre debe sentir? Pero fue tan fugaz como el parpadeo de una vela en una corriente de aire. Tan pronto como nuestras miradas se conectaron, ella la desvió, sus ojos cayendo en picado hacia su plato. Se concentró intensamente en doblar y desdoblar su servilleta de lino, una y otra vez, como si el destino del universo dependiera de la perfección de sus pliegues. Su silencio fue la traición más profunda, la más dolorosa. Mi padre era el verdugo que había blandido el hacha. Lorena era la instigadora que había gritado, «córtenle la cabeza». Pero mi madre, con su pasividad cobarde, era la que me había atado las manos a la espalda y me había empujado hacia el cadalso. Sentí el calor subir por mi cuello, una oleada de adrenalina y rabia que me dejó sin aliento. La sangre martilleaba en mis oídos, ahogando el sonido de sus risas. El sobre en mi bolsillo, que antes se sentía como una promesa, ahora se sentía como un bloque de hielo, un recordatorio congelado de mi estupidez, de mi esperanza ingenua. Había venido aquí preparado para ofrecerles el mundo en bandeja de plata, y ellos ni siquiera me estaban ofreciendo un asiento en su mesa de juego. Además, añadió Lorena, incapaz de resistir la tentación de dar una última estocada, ¿te imaginas el peso extra del equipaje, Damián? Con todas tus cosas, tus libros y tus dramas, seguro que pagaríamos sobrepeso. Mejor así, viajamos más ligeros, ¿no creen? La mesa estalló en risas. Esta vez, risas genuinas, liberadas. Se estaban riendo de mí. Abiertamente, sin disimulo. Y yo solo podía quedarme ahí, quieto, sintiendo como cada una de sus carcajadas era un clavo más, martillado con fuerza en el ataúd de la esperanza que, estúpidamente, todavía albergaba en un rincón de mi corazón. La partida de ajedrez había terminado, pensé en ese momento de desesperación. Esto no era una partida. Era una masacre. Y yo era el único rey que quedaba en mi lado del tablero, rodeado, indefenso, a punto de recibir el jaque mate más humillante y solitario de la historia. Pero se equivocaban. No era el final. Era el principio del fin de ellos. En medio de esa cacofonía de risas y la planificación emocionada de su inminente conquista europea, mi mirada, buscando una salida, se desvió hacia el final de la mesa. Allí estaba mi primo Gaspar. Era hijo de la hermana mayor de mi madre, unos años mayor que yo, y siempre había sido una presencia periférica pero constante en mi vida. Un observador silencioso, un personaje secundario en el drama de los Hernández. Mientras todos los demás se deleitaban con mi ejecución pública, Gaspar me miraba fijamente. Y en su rostro no había burla, ni alegría, ni siquiera indiferencia. Había algo mucho peor, mucho más devastador, lástima. No era una lástima condescendiente, sino una pena genuina, casi fraternal. Era una mirada que lo decía todo sin pronunciar una sola palabra. Pobre diablo, parecían decir sus ojos cansados. Mira cómo te tratan. Mira cómo dejas que te traten. ¿Hasta cuándo? Esa mirada, ese simple gesto de compasión no solicitada de un casi extraño, fue el catalizador. Fue el baldazo de agua helada que necesitaba para despertar de un trance que había durado 32 años. De repente, la humillación hirviente que me consumía se transformó en algo completamente diferente. Algo frío, afilado y peligrosamente tranquilo.
La niebla roja de la ira y el dolor se disipó, y en su lugar quedó una claridad mental tan intensa que fue casi cegadora. Y en esa claridad, lo entendí todo. Me di cuenta, con una certeza que me sacudió hasta el alma, de que el problema no era que ellos no me quisieran lo suficiente. El problema era que yo había pasado toda mi vida mendigando un amor que no estaban dispuestos o no eran capaces de dar. Había contorsionado mi personalidad, había minimizado mis logros, había silenciado mis propias necesidades, todo en un intento desesperado de encajar en el molde que ellos habían diseñado para mí. Había aceptado sus migajas de afecto y aprobación como si fueran un banquete, agradecido por cualquier trozo de atención que me arrojaran. Todo por la validación de un grupo de personas que, en el fondo, me veían como un accesorio defectuoso en la casa de muñecas de su vida perfecta. El sobre en mi bolsillo, que momentos antes era un símbolo de mi humillación, se transformó. Dejó de ser un recordatorio de mi estupidez y se convirtió en una fuente de poder latente, una batería cargada al máximo. La partida de ajedrez no había terminado. Para nada. De hecho, acababa de empezar de verdad. Ellos habían cometido un error táctico garrafal, un error de principiante que solo cometen los jugadores arrogantes que desprecian a su oponente. Habían movido a su reina a una casilla abierta, celebrando una victoria prematura, sin darse cuenta de que mi tablero estaba lleno de piezas que ellos ni siquiera sabían que existían. Creían que estaban jugando contra un peón solitario y acorralado. Estaban a punto de descubrir, de la manera más dura posible, que habían estado jugando contra el gran maestro. Mi mundo interior, mi santuario, mi tablero de ajedrez mental, se iluminó con una estrategia brillante. Vi la secuencia de movimientos con una claridad perfecta, como un camino de baldosas amarillas que llevaba no a la redención, sino a la retribución. No era un ataque de ira. La ira es torpe y predecible. Esto era diferente. No era una venganza impulsiva. La venganza es un plato que se sirve frío, y mi plato estaba a la temperatura perfecta. Era una estrategia. Una combinación lógica, elegante y absolutamente devastadora que se había revelado ante mí. Era la jugada perfecta. Jaque. Levanté la mano, un gesto pequeño y tranquilo, casi perezoso. Pero tuvo el efecto de un trueno. El parloteo cesó instantáneamente. Todos se giraron para mirarme, sorprendidos por mi repentina y silenciosa interrupción. Sus rostros mostraban una mezcla de irritación y curiosidad. Esperaban que suplicara. Esperaban que discutiera. Esperaban, quizás, que me derrumbara en lágrimas. No iba a darles la satisfacción de ninguna de las tres. Felicidades, dije, y mi propia voz me sorprendió. Era firme, calmada, con un matiz de serenidad que los descolocó por completo. Suena como un viaje increíble. De verdad. Mi padre, visiblemente aliviado, adoptó su tono paternalista. Sabía que lo entenderías, hijo. Eres un chico razonable. Es lo mejor para todos, ya verás. Totalmente de acuerdo, continué, manteniendo una sonrisa enigmática que no llegaba a mis ojos. De hecho, me parece una idea tan espectacular que me gustaría contribuir. Considéralo mi regalo de aniversario para ustedes. La confusión se pintó en sus rostros como un mal cuadro abstracto. Lorena me miró con una sospecha abierta, sus ojos entrecerrados tratando de descifrar mi ángulo, mi truco. Solo tengo una pequeña pregunta, para saciar mi curiosidad, dije, inclinándome ligeramente hacia adelante, convirtiendo la mesa en nuestro tablero de ajedrez personal. Todos se inclinaron instintivamente conmigo. Estaba marcando el ritmo. Mencionaste que ya lo habías planeado todo, papá. Supongo que eso incluye tener ya comprados los boletos de avión, ¿verdad? El movimiento estaba hecho. La carnada estaba en el agua. La trampa estaba puesta. Ahora solo tenía que esperar, con la paciencia infinita de un depredador, a que movieran su rey directamente hacia ella. Mi padre, Héctor, infló el pecho como un pavor real. Mi pregunta, en lugar de alertarlo, pareció alimentar su ego, dándole una nueva oportunidad para exhibir su supuesta eficiencia y control sobre todas las cosas. Por supuesto que sí,
Damián, respondió con un aire de suficiencia que me revolvió el estómago. Todo está perfectamente bajo control. Encontré una oferta fantástica a través de un contacto en una agencia de viajes hace unas semanas. Vuelos directos a Madrid, aerolínea de primera. No se puede dejar algo tan importante al azar. Hay que ser proactivo. Asentí lentamente, con una expresión de admiración fingida. Claro, claro. La organización es la clave del éxito. Mantuve mi sonrisa en su sitio, un escudo perfecto. Pero por dentro, mi mente trabajaba a la velocidad de un superordenador. El plan A, el regalo de paz y reconciliación, estaba muerto y enterrado. El plan B, la estrategia de guerra total y aniquilación moral, se estaba ejecutando a la perfección, siguiendo cada uno de los pasos que mi mente recién liberada había trazado. Mientras mi padre seguía presumiendo sobre sus habilidades de negociación y cómo había conseguido un precio que no te creerías, yo deslicé mi mano en el bolsillo y saqué mi teléfono. Lo mantuve debajo del mantel de lino, un submarino operando en aguas enemigas. Mis dedos, que a menudo me temblaban por el estrés, ahora se movían con una precisión fría y decidida sobre la pantalla táctil. Abrí mi aplicación de correo electrónico. Allí estaba, el primer mensaje de mi bandeja de entrada, marcado con una estrella. El asunto, confirmación de su reserva de viaje exclusivo a Europa. Lo abrí. Vaya, suena realmente increíble, papá, dije en voz alta, mi voz actuando como una cortina de humo, una distracción para mis acciones clandestinas. Debió ser muy complicado conseguir 5 asientos juntos en clase ejecutiva en esta época del año. La demanda está por las nubes. La mención deliberada de clase ejecutiva hizo que mi padre titubeara por una fracción de segundo. Una microexpresión de confusión cruzó su rostro antes de que pudiera ocultarla. Clase ejecutiva, repitió, como si la palabra fuera de un idioma extranjero. Sí, dije casualmente, sin apartar la mirada de su rostro. Supongo que para un viaje tan especial, la celebración de 35 años de matrimonio, no escatimarían en gastos, ¿verdad? Se merecen lo mejor. Lorena soltó una risita nerviosa, llena de desdén. Ay, hermanito, siempre tan desconectado de la realidad. Vives en las nubes. Obviamente no vamos en clase ejecutiva. Mi papá es inteligente con el dinero, no un derrochador como otros. La indirecta fue tan sutil como un martillazo. Ah, mi error, respondí, bajando finalmente la mirada a mi regazo, como si estuviera avergonzado. En la pantalla de mi teléfono, encontré lo que buscaba en el cuerpo del correo. Era un hipervínculo azul brillante, administrar mi reserva. Lo pulsé. La página de la agencia de viajes de lujo se cargó instantáneamente. Y allí, en el centro de la página, un botón rojo, tentador y terrible, cancelar reserva. El corazón me latía con una fuerza sorda y poderosa contra las costillas, un tambor de guerra marcando el ritmo del clímax que se avecinaba. Esto era el punto de no retorno. La línea que, una vez cruzada, cambiaría todo para siempre. La conversación en la mesa había reanudado su curso, ajena a la tormenta que se estaba gestando bajo el mantel. Mi madre hablaba con mi tía Ofelia sobre los museos que quería visitar en Florencia. Mi padre y mi tío Rogelio discutían sobre si era mejor alquilar un coche o usar los trenes de alta velocidad. Estaban amueblando con entusiasmo las habitaciones de un futuro que, en cuestión de segundos, yo iba a demoler hasta los cimientos. Fue Lorena, de nuevo, con su impaciencia característica, quien me sacó de mi trance estratégico. Su paciencia, siempre escasa cuando no era el centro absoluto de atención, se había agotado por completo. ¿Se puede saber qué tanto haces con el teléfono, Damián?, espetó, su voz afilada con la irritación de una reina a la que un súbdito le ha dado la espalda. ¿Estás buscando ofertas de trabajo en LinkedIn en medio de la cena de aniversario de nuestros padres? De verdad, qué poca clase tienes. Levanté la vista lentamente. La sonrisa serena seguía pegada a mi rostro, pero mis ojos debieron haber reflejado la tormenta helada que sentía por dentro, porque ella retrocedió instintivamente en su asiento, como si la hubiera tocado con un trozo de hielo. No, Lorena,
querida, dije suavemente, cada sílaba perfectamente articulada. No estoy buscando trabajo. Estoy trabajando. Y con esas palabras, mi pulgar se movió. Pulsé el botón rojo. Una ventana de confirmación apareció en la pantalla, un último guardián en la puerta del caos. El texto era simple y directo: ¿está usted seguro de que desea cancelar esta reserva? Esta acción es irreversible. La ironía era tan espesa, tan deliciosa, que casi me reí en voz alta. Irreversible. Como las palabras que acababan de pronunciar para desterrarme. Como el daño que habían infligido, gota a gota, durante años. Irreversible. Mi pulgar se cernió sobre el botón de confirmar cancelación, un pequeño dios a punto de desatar el apocalipsis sobre su pequeño y desprevenido universo. La partida estaba a un solo movimiento del final. Y yo, el jugador que habían dado por muerto, tenía el control total y absoluto del tablero. Si están disfrutando de este relato, por favor, tómense un segundo para darle like al video, suscribirse al canal y dejar un comentario diciendo desde qué ciudad nos están viendo. Cada comentario, cada like, ayuda a que esta historia llegue a más personas. Se los agradezco de todo corazón. Ahora, continuemos. Mi padre, habiendo recuperado la compostura y el control de la narrativa tras mi comentario sobre la clase ejecutiva, continuó su monólogo, ahora con un tono ligeramente profesoral. La clave del éxito financiero, Damián, y esto es algo que deberías aprender para poner en orden tu vida, es la anticipación y la búsqueda de valor. Reservar con antelación. No dejarse llevar por lujos innecesarios. Ignoré la puya condescendiente. Era el último zumbido de un mosquito antes de ser aplastado. Mi enfoque era absoluto. La cancelación estaba a un toque de distancia. Era el momento de preparar el escenario para el acto final. Tienes toda la razón, papá, dije, y la sinceridad en mi voz pareció desconcertarlos a todos. La calma de la presa justo antes de que se convierta en depredador. La anticipación no es todo. Guardé mi teléfono en el bolsillo, el acto de cancelación ya consumado en mi mente, un futuro inevitable. De hecho, estoy tan impresionado con tu planificación que, insisto, me encantaría verla. La confirmación de la reserva. Debes tenerla en tu correo electrónico, ¿verdad? Mi padre frunció el ceño, la paciencia comenzando a agotársele. ¿Otra vez con eso? ¿Por qué el interés repentino y obsesivo? Simple curiosidad profesional, respondí, encogiéndome de hombros con una ligereza estudiada. Me dedico a las finanzas, al análisis de datos, los números me atraen. Quiero ver qué tipo de oferta fantástica conseguiste. Quién sabe, tal vez pueda aprender algo del maestro de la negociación. El cumplido era una daga envuelta en la seda más fina, apuntando directamente a su ego. Se sintió visiblemente incómodo. La confianza que había proyectado comenzó a mostrar fisuras. Empezó a buscar en los bolsillos de su saco, una farsa torpe y evidente. Creo que lo tengo en el teléfono, sí, pero tiene muy poca batería, está a punto de apagarse. Además, no es el momento ni el lugar para hablar de logística. Estamos celebrando el amor de tu madre y el mío. Usar a mi madre como escudo. Un movimiento clásico, pero débil. Oh, no te preocupes por la batería, insistí, mi voz bajando un tono, volviéndose más suave, más peligrosa, más persuasiva. No te tomará ni un minuto. Te presto mi cargador portátil si quieres. A menos que haya algún problema con la reserva que no nos quieras contar. La mesa quedó en un silencio tenso otra vez. Lorena me miraba con los ojos entrecerrados, sus engranajes mentales girando a toda velocidad, tratando de descifrar mi juego. Mi madre parecía quererse hundir en la lujosa tapicería de la silla. Podían oler el humo. Sabían que algo estaba a punto de arder, pero no entendían dónde estaba el fuego. La dinámica de poder había cambiado tan drásticamente que el aire mismo parecía vibrar. No hay ningún problema, en absoluto, espetó mi padre, su irritación finalmente venciendo a su compostura. El rey se sentía amenazado y empezaba a ponerse agresivo. ¿A qué estás jugando, Damián?
Llevas toda la noche con esa sonrisita y esas preguntas. Si tienes algo que decir, dilo de una vez y deja de fastidiar. Y entonces, sonreí. Una sonrisa genuina, amplia y liberadora, por primera vez en toda la noche. El momento había llegado. La trampa estaba perfectamente cebada. No estoy jugando a nada, papá, dije, mi voz recuperando su calma, la calma del ojo del huracán. Solo estoy intentando reconciliar dos realidades que parecen contradictorias. Por un lado, tú dices que reservaste un viaje a Europa para la familia, excluyéndome a mí. Un viaje económico, en clase turista, porque eres un hombre inteligente con el dinero. Hice una pausa, dejando que cada palabra se asentara, que cada uno de ellos visualizara esa versión de la historia. El problema, continué, inclinándome hacia adelante, bajando la voz para que tuvieran que esforzarse por escuchar, obligándolos a entrar en mi espacio, en mi juego, es que esa historia tiene un pequeño, diminuto, pero fundamental agujero. ¿Qué agujero?, desafió, cayendo de lleno en la trampa final. Me recargué en mi asiento, tomé un sorbo de vino y los miré a todos, uno por uno, disfrutando de su confusión. El agujero, dije lentamente, paladeando cada sílaba, es que es lógicamente imposible que tú hayas reservado ese viaje. Porque ese viaje, el único viaje real que existe, ya lo había reservado yo. El impacto de mis palabras fue visible, físico y sísmico. Fue como si hubiera detonado una pequeña bomba de neutrones bajo la mesa, una que no destruyó la cristalería ni manchó el mantel, pero que aniquiló instantáneamente todo el sonido, el color y el aire de la habitación, dejando solo a 5 figuras congeladas en un cuadro de pura e incomprensible incredulidad. Héctor, mi padre, parpadeó varias veces, un tic nervioso que nunca le había visto. Su boca se abrió ligeramente, como si quisiera formular una pregunta, pero su cerebro y su lengua se habían desconectado. ¿De qué demonios estás hablando, Damián? ¿Te has vuelto loco? Al contrario, papá. Creo que por primera vez en mucho tiempo, estoy pensando con una claridad absoluta, respondí, y con un gesto lento y deliberado, saqué el sobre grueso de mi saco. No lo lancé. Lo coloqué en el centro de la mesa con la precisión de un croupier colocando la carta ganadora. No era un regalo ahora, era una prueba. La pieza central de la evidencia en el juicio que yo mismo estaba presidiendo. Esto, anuncié al silencio, era su regalo de aniversario. Nadie se movió para tocarlo. Lo miraban como si fuera un artefacto alienígena, un objeto que no pertenecía a su realidad. Hace una semana, comencé a narrar, mi voz clara, precisa y desprovista de emoción, como si estuviera presentando un informe financiero trimestral a una junta directiva, cerré un trato muy importante. Mi proyectito online, ese pasatiempo que tanto les divierte, ha resultado ser bastante rentable. Así que decidí usar una parte de mis ganancias para darles una sorpresa que creí que se merecían. Con la punta de los dedos, deslicé la solapa del sobre y extraje su contenido. No era una simple hoja. Era una pila de papeles, impresos a color en papel de alta calidad. Los extendí sobre la mesa con un movimiento suave, como un jugador de cartas revelando una escalera real de color. El silencio se hizo aún más profundo, si es que eso era posible. Ahora estaba lleno de los susurros de los documentos. 5 boletos de avión en clase ejecutiva, con la aerolínea Emirates, con destino a Madrid y conexión a Roma. Salida en 3 semanas, detallé, señalando el primer documento. 2 semanas de alojamiento. Una suite en el Hotel Palace de Madrid. Una suite con vistas al Arno en el St. Regis de Florencia. Señalé las confirmaciones de los hoteles. Alquiler de un Alfa Romeo para recorrer la Toscana. Una cena de degustación en un restaurante con 3 estrellas Michelin en Roma. Mi voz era un monótono, un inventario de un sueño que había construido para ellos. Finalmente, deslicé 2 boletos más pequeños y brillantes, con un diseño holográfico, directamente frente al plato de mi padre. Y esto es para ti, papá. Asientos de primera fila, en la sección VIP, para ver al Real Madrid jugar contra el Barcelona en el Santiago Bernabéu. El sueño de toda tu vida, si no me equivoco.
Vi cómo sus ojos se abrían como platos al ver el escudo del equipo que idolatraba. Vi a mi madre llevarse una mano a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas, pero esta vez, no sabía si eran de alegría, de shock o de vergüenza. Vi a Lorena mirar los papeles con una mezcla tóxica de envidia pura y una confusión que le retorcía el rostro. Pagué por todo. Cada centavo, dije, dejando caer la cifra como una piedra en un estanque. 512,000 pesos, para ser exactos. El número flotó en el aire, pesado, obsceno, incomprensible para ellos. El correo de confirmación, papá, continué, mirándolo fijamente, no está, y nunca ha estado, en tu teléfono. Está en el mío. O bueno, para ser más precisos, estaba. Giré la pantalla de mi teléfono, que había vuelto a sacar, y se la acerqué a su rostro. La luz brillante de la pantalla iluminaba su palidez fantasmal. En letras grandes y claras, estaba el correo electrónico de la agencia de viajes de lujo. El itinerario completo, detallado minuto a minuto. Los nombres de los pasajeros: Héctor Hernández, Beatriz de Hernández, Lorena Hernández, Rogelio Morales, Ofelia de Morales. Y al final de todo, la línea que demolía su mundo, la frase que lo cambiaba todo. Total pagado, 512,000 pesos MXN, método de pago, tarjeta de crédito Amex Platinum a nombre de Damián Hernández. El color desapareció por completo del rostro de mi padre. Su boca se abrió y se cerró un par de veces, sin emitir sonido, como un pez boqueando en busca de aire en una atmósfera sin oxígeno. Miró los papeles sobre la mesa, luego la pantalla de mi teléfono, y finalmente a mí. En sus ojos ya no había arrogancia, ni lástima, ni decepción. Solo había una conmoción pura y absoluta. El patriarca había sido destronado. El rey estaba desnudo. Y toda su corte, toda su familia, estaba allí para presenciar su caída. Fue Lorena, como no, quien rompió el hechizo del shock. Su cerebro, incapaz de procesar una realidad que pulverizaba su estatus y su visión del mundo, recurrió a su único mecanismo de defensa, la agresión. Su incredulidad se transformó en una furia volcánica, irracional y ruidosa. «Es una mentira», gritó, su voz estridente y aguda, haciendo que varias cabezas en las mesas cercanas se giraran en nuestra dirección. El espectáculo privado se estaba volviendo público. «Es un fraude. Lo falsificaste todo. Lo hiciste con Photoshop o alguna de esas cosas que haces en la computadora. ¿De dónde vas a sacar tú esa cantidad de dinero? Si eres un fracasado que ni siquiera tiene trabajo». Su acusación, que una hora antes me habría atravesado como un cuchillo, ahora me parecía casi patética. Era el chillido de un animal acorralado, la negación predecible de una mente que no podía aceptar que el tablero de juego había sido volteado. En su universo, yo era el fracasado. Por lo tanto, cualquier evidencia abrumadora de mi éxito tenía que ser, por definición, un fraude elaborado. La miré directamente, ya no con el dolor de un hermano herido, sino con la fría distancia de un auditor examinando una cuenta fraudulenta. Mi proyectito online, como lo llamas con tanto desprecio, comencé, mi tono peligrosamente tranquilo, una calma que contrastaba violentamente con su histeria. Es una firma de consultoría financiera especializada en optimización de capital para empresas tecnológicas. Y resulta que soy bastante bueno en lo que hago. Tan bueno, de hecho, que este año, mi firma facturó poco más de 4 millones de pesos. La cifra cayó sobre la mesa como una roca de granito. La mandíbula de Lorena se desencajó visiblemente. Mi tío Rogelio, que estaba a punto de tomar un sorbo de vino para calmar los nervios, se quedó con la copa a medio camino de sus labios, congelado. Solo el bono que recibí por reestructurar las finanzas de una empresa en Monterrey, continué, saboreando cada palabra, cada sílaba de mi retribución, es suficiente para comprar tu tienda de trapos online 10 veces. Lorena. Y aún me sobraría dinero para liquidar la totalidad de las deudas de tus tarjetas de crédito. Hablando de eso, deberías tener más cuidado. Sé que le debes 87,450 pesos al banco porque recibí una notificación de cobro preventivo en casa por error. Parece que en tu última solicitud de crédito, todavía tienes registrada mi antigua dirección como tu domicilio fiscal.
Un descuido muy poco profesional para una exitosa mujer de negocios. El rostro de Lorena pasó del rojo de la furia al blanco ceroso de la humillación más absoluta. No solo había expuesto su mentira general de éxito, sino que la había aniquilado con un dato específico, innegable y profundamente vergonzoso. Su imperio de Instagram, construido sobre filtros, mentiras y deudas, se estaba desmoronando en tiempo real, bajo las luces de un restaurante de lujo. Luego, con la misma calma quirúrgica, giré mi atención hacia mi padre. Él seguía sin poder hablar, su mirada fija en los boletos del Real Madrid como si fueran un espejismo que se negaba a desaparecer. Planeaba darles esto al final de la cena, le dije, mi voz suavizándose un poco, no por compasión, sino para que el golpe del contraste doliera más. Como mi regalo. Mi forma de celebrar sus 35 años juntos. Mi forma de intentar, estúpidamente, comprar mi entrada de vuelta a esta familia. Mi forma de decirles que, a pesar de todo el desprecio, a pesar de todos los sacrificios ignorados, quería que fuéramos una familia de verdad. Hice una pausa, asegurándome de que cada palabra penetrara, de que entendiera la magnitud colosal de lo que acababa de pisotear. No solo un viaje de lujo. Había perdido la última oportunidad de redimirse ante su hijo. Pero veo que ustedes ya tenían otros planes, concluí, mi voz volviéndose dura como el hielo. Planes que, curiosamente, no me incluían. Planes basados en una mentira que tú mismo inventaste, papá. Las piezas estaban todas en su lugar. El rey estaba en jaque. La reina había sido capturada. Los alfiles y las torres estaban inmovilizados. La trampa se había cerrado. No había escapatoria. No había defensa. Solo la cruda, brutal e innegable verdad que yo había puesto sobre la mesa, tan real y tan pesada como los papeles que tenían delante. Con la atención de todos clavada en mí, un público cautivo en el teatro de su propia caída, realicé el último movimiento de la partida. Mi voz fue la única que se oyó, clara y resonante en el silencio de su conmoción. Como dije, papá, tu historia sobre encontrar una oferta y reservar un viaje es, y siempre fue, imposible. Porque este viaje, el único y verdadero viaje que existía, lo reservé y lo pagué yo. Y, por lo tanto, solo yo tengo el poder de cancelarlo. Levanté mi teléfono una vez más. La pantalla todavía mostraba la pregunta fatídica, el portal a la aniquilación de sus sueños, ¿está usted seguro de que desea cancelar esta reserva? Esta acción es irreversible. Mis ojos se encontraron con los de mi padre. En ellos, por primera vez en mi vida, no vi arrogancia ni decepción. Vi miedo. Vi una súplica desesperada. Vi 35 años de tiranía familiar desmoronarse en un segundo de aterradora impotencia. Pero era demasiado tarde. La partida había llegado a su conclusión lógica e inevitable. Y considerando, dije con una finalidad escalofriante, que no estoy invitado a mi propio regalo, no le veo el más mínimo sentido a mantener la reserva. Mi pulgar, firme y sin temblar, presionó con fuerza el botón de confirmar cancelación. La pantalla cambió. Un mensaje verde, brillante y hermoso apareció, su reserva ha sido cancelada con éxito. Se procesará un reembolso total de 512,000 pesos MXN a su método de pago original en las próximas 24 horas. Les mostré la pantalla, una última vez, como un árbitro mostrando la tarjeta roja que sella el final del partido. Disfruten su viaje a Europa, dije, mi voz completamente desprovista de emoción. En sus sueños. Saqué mi cartera, dejé varios billetes de 500 pesos sobre la mesa, más que suficiente para cubrir mi parte y una generosa propina. Me puse de pie, ajustándome el saco. Feliz aniversario, dije, y sin mirar atrás, sin darles la satisfacción de una última mirada, me di la vuelta y caminé con paso firme hacia la salida del restaurante. Dejando atrás las ruinas humeantes de la familia que una vez, desesperadamente, intenté salvar. El jaque mate había sido ejecutado. Apenas crucé las puertas giratorias del restaurante y el aire fresco y contaminado de la noche de la Ciudad de México me golpeó la cara, mi teléfono comenzó a vibrar con una violencia demencial. No era una vibración normal. Era un espasmo,
un ataque epiléptico de notificaciones. La pantalla se iluminó con una foto de mi padre, su rostro sonriente en un día más feliz. Lo ignoré. La llamada fue al buzón de voz y, un nanosegundo después, comenzó otra. Mi madre. La ignoré también. Inmediatamente después, un mensaje de texto de Lorena. No necesité abrirlo para saber que estaría lleno de insultos, amenazas y veneno. Apagué el teléfono. El silencio que siguió fue glorioso. Profundo. Absoluto. Se sentía como el primer respiro de aire puro después de haber estado atrapado en una habitación sin ventanas durante 32 años. Comencé a caminar sin rumbo por las calles arboladas y bien iluminadas de Polanco, observando las vidas de los demás a través de las ventanas de los restaurantes y los bares. Vi gente riendo, discutiendo, coqueteando. Mundos enteros contenidos en cada mesa. Me sentí extrañamente desconectado de todo, como un astronauta flotando en el espacio, observando un planeta que ya no era el suyo. No sentía euforia. No sentía tristeza. Sentía, nada. Un vacío pacífico. La calma serena que sigue al epicentro de la tormenta. Después de caminar durante casi una hora, sin sentir el cansancio, terminé en el Parque Lincoln. Me senté en una banca solitaria frente al estanque, observando los cisnes de plástico que flotaban inmóviles en el agua oscura. Decidí que era hora. Volví a encender mi teléfono. Fue como abrir las compuertas de una presa. 17 llamadas perdidas, 8 de mi padre, 6 de mi madre, 3 de mi tía Ofelia. 23 mensajes de WhatsApp, una mezcla caótica de súplicas, insultos y signos de interrogación. Los ignoré a todos, excepto a uno que llegó en ese preciso momento. Busqué en mis contactos y marqué el número que siempre había sido mi único puerto seguro en un mar de tormentas. Damián, mijo. ¿Qué pasa? Es casi medianoche. La voz de mi abuela Silvina sonaba somnolienta al otro lado de la línea, pero debajo de la somnolencia había una corriente de alerta instantánea. Ella siempre sabía cuando algo andaba mal. Y entonces, se lo conté todo. Me senté en esa banca fría, bajo la mirada de los edificios de lujo, y vacié mi alma. Desde el brindis arrogante de mi padre hasta la mirada de lástima de Gaspar. Desde la sonrisa cruel de Lorena hasta el silencio cómplice de mi madre. Le describí los boletos, el plan, la cancelación. No omití ningún detalle, ninguna palabra cruel, ninguna mirada de desprecio. Hablé durante casi 20 minutos sin parar, las palabras saliendo de mí como un torrente, liberando una presión que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Ella escuchó, como siempre lo había hecho, sin interrumpir, con una paciencia infinita que era su mayor superpoder. Cuando terminé, un silencio pesado se instaló en la línea. Por un momento, tuve miedo. Pensé que tal vez, por primera vez, había ido demasiado lejos. Que la había escandalizado. Abuela, ¿sigues ahí? Sí, aquí sigo, mijo, respondió finalmente. Su voz ya no sonaba somnolienta. Sonaba dura como el granito, afilada como una navaja. Escúchame con mucha atención, Damián. Lo que hiciste esta noche, hiciste lo correcto. Hiciste lo único que un hombre con dignidad podía hacer. ¿No crees que fui, demasiado cruel? Pregunté, la duda, esa vieja y traicionera compañera, asomándose por primera vez. Cruel, soltó una risa seca, sin una pizca de humor. Era el sonido del desprecio. ¿Ellos se atreven a hablarte de crueldad? Damián, te han estado desangrando lentamente durante 30 años con el veneno de su desprecio y su favoritismo. Lo de esta noche no fue crueldad. Fue una amputación necesaria. Fue cirugía. A veces tienes que cortar la parte infectada y gangrenada para salvar al resto del cuerpo. Y en este caso, mijo, el resto del cuerpo eres tú. Sus palabras fueron un bálsamo, una absolución. La validación de la única persona cuya opinión realmente me importaba en el mundo. Ahora escúchame bien, continuó, su tono volviéndose una advertencia. Esto apenas comienza. Van a intentar manipularte. Tu madre te llamará llorando.
tu padre intentará apelar a tu sentido del deber. Lorena te atacará y luego se hará la víctima. Te rogarán, te amenazarán, te echarán la culpa de todo. No puedes ceder. Ni un milímetro. ¿Me oyes? Has ganado tu libertad esta noche. Te ha costado 32 años conseguirla. No la entregues por una falsa promesa de paz que nunca existió. No lo haré, abuela, dije, y mi voz salió con una firmeza que nunca antes había poseído. Eso espero, dijo. Estoy muy orgullosa de ti, Damián. Siempre lo he estado, incluso cuando tú no lo estabas de ti mismo. Colgamos, y me quedé un largo rato en esa banca, mirando las estrellas que luchaban por brillar a través del velo de luces de la ciudad. Mi abuela tenía razón. Esto no era un final. Era un comienzo. La larga y dolorosa partida de ajedrez con mi familia había terminado. Pero mi propia partida, la partida de mi vida contra el mundo, apenas estaba comenzando. Y por primera vez, yo era el único jugador que controlaba todas y cada una de mis piezas. Los días siguientes fueron un torbellino de información caótica y fragmentada, que me llegaba principalmente a través de mi abuela, quien se había convertido, a regañadientes, en mi corresponsal de guerra desde el otro lado. Yo mantuve mi fortaleza digital. Bloqueé temporalmente los números de mis padres y de Lorena. Necesitaba silencio para procesar la magnitud del terremoto que había provocado. El primer informe detallado llegó 2 días después de la cena. El caos, como era de esperar, había sido monumental y había superado incluso mis expectativas más cínicas. Mi abuela me contó que mi madre la había llamado a las 7 de la mañana del día siguiente, llorando de una forma tan desconsolada que apenas podía articular palabra. La pelea en el restaurante, después de mi dramática partida, había escalado a niveles nucleares. Lorena, acorralada y humillada, había recurrido a la única táctica que conocía, el ataque total. En su desesperación por desviar la culpa, había arremetido contra mis padres, llamándolos viejos, tontos e ingenuos por no haberse dado cuenta antes de su precaria situación financiera y, peor aún, por haber sido engañados tan fácilmente por mí. Esto, a su vez, provocó que mi padre, cuya autoridad y ego habían sido públicamente demolidos, explotara. Por primera vez en la vida de Lorena, su padre le exigió cuentas. Le ordenó que le mostrara los libros de contabilidad de su negocio exitoso esa misma noche. Fue entonces cuando todo el castillo de naipes, construido con mentiras y filtros de Instagram, se vino abajo con un estruendo. Se descubrió la verdad completa. La boutique online no solo no generaba ganancias, sino que tenía una deuda de casi 200,000 pesos en tarjetas de crédito y préstamos a proveedores. El $500,000 que mis padres le habían dado se había evaporado en un torbellino de viajes a Tulum, ropa de diseñador, cenas en restaurantes de moda y un estilo de vida que no podía permitirse pero que sentía que merecía. La reina del tablero, la pieza más poderosa, resultó ser solo un peón hueco, disfrazado y a punto de ser embargado. La revelación de la farsa de Lorena provocó una reacción en cadena devastadora. Mi padre, enfrentado a la doble evidencia de que su hija de oro era un fraude y su hijo fracasado era el verdadero triunfador silencioso, se quebró. Pero su ego, tan frágil como inflado, no le permitió asumir su parte de responsabilidad. En lugar de eso, culpó a mi madre. Tú tuviste la culpa. Siempre la consentiste, siempre la defendiste de todo. Creaste un monstruo, le gritó, según me contó mi abuela que mi madre le había confesado entre sollozos. Y mi madre, esa mujer que había hecho del silencio y la pasividad su arte durante 35 años, por primera vez en su vida, respondió. El dique se rompió. Le echó en cara décadas de sentirse invisible, de tener que aceptar su palabra como ley, de ver cómo despreciaba a su propio hijo mientras idolatraba a su hija. Le gritó sobre mi beca rechazada, sobre las humillaciones, sobre su propia cobardía por no haberme defendido. La pelea, me dijo mi abuela con una voz sombría, no fue sobre el viaje o el dinero. Fue sobre todo. Sobre cada pequeña injusticia, cada palabra no dicha, cada resentimiento enterrado que finalmente encontró una salida volcánica. El equilibrio tóxico,
esa paz artificial que había mantenido unida a mi familia durante tanto tiempo, se había roto para siempre. La dinámica de poder se había invertido de una forma tan violenta que nadie sabía cómo navegar en la nueva realidad. El sol alrededor del cual todos orbitaban se había apagado, revelando que solo era un holograma. Y los planetas, liberados de su gravedad artificial, ahora giraban sin control en la oscuridad, chocando brutalmente entre sí. Mis tíos, los eternos oportunistas, aparentemente se habían escabullido del restaurante en medio de la primera pelea, y ahora, según mi abuela, estaban llamando a ambas partes, intentando averiguar de qué lado del nuevo poder les convenía estar. La familia no se había roto, se había revelado tal y como era, una farsa. Una semana exacta después de la cena que lo cambió todo, estaba sentado en la sala de espera de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El aire olía a café y a queroseno, una mezcla que para mí siempre ha olido a libertad. El reembolso de los 512,000 pesos había llegado a mi cuenta 2 días antes, tan puntual y eficiente como un verdugo. Sin dudarlo ni un segundo, volví a entrar en la página de la agencia de viajes. Compré un solo boleto. El mismo destino, el mismo vuelo de Emirates, el mismo asiento en clase ejecutiva. Pero esta vez, era solo para mí. Mientras esperaba la llamada para abordar, con mi pasaporte y mi pase en la mano, decidí, por primera vez en 7 días, desbloquear el número de mi madre. No sé por qué lo hice. Tal vez una última punzada de curiosidad, la necesidad de cerrar el círculo por completo. A los pocos segundos, como si hubiera estado esperando ese momento, mi teléfono vibró. No era una llamada. Era un mensaje de texto. Uno larguísimo. Era de ella. Un torrente de palabras atropelladas, llenas de arrepentimiento, disculpas y súplicas. Hablaba de sus errores imperdonables, de su ceguera voluntaria, de cuánto me quería de una manera que nunca supo demostrar. Decía que la casa se sentía vacía y rota, que mi padre no le hablaba y que Lorena se había encerrado en su cuarto. Me pedía, me rogaba, que por favor volviera a casa, que habláramos, que algún día, con tiempo y terapia, pudiera encontrar en mi corazón la forma de perdonarlos para que pudiéramos volver a ser una familia. Leí el mensaje completo. Cada palabra. Y para mi sorpresa, no sentí nada. Ni una pizca de la ira que me había consumido. Ni una gota de la compasión que ella buscaba. Ni un destello de la alegría vengativa que una parte de mí esperaba sentir. Era como leer una carta dirigida a un completo desconocido, una historia triste sobre una familia que no era la mía. Miré el mensaje en mi pantalla, y luego miré mi pase de abordar. En él, mi nombre, Damián Hernández, estaba impreso junto a la palabra Madrid. Un futuro que yo había elegido. Un camino que yo había pagado. Una vida que estaba a punto de comenzar. Apagué la pantalla sin responder. La voz en el altavoz anunció el embarque de mi vuelo. Me puse de pie, tomé mi equipaje de mano y caminé hacia la puerta. Me preguntan si puedo perdonarlos. Me preguntan si deberíamos volver a ser una familia. Pero mientras el avión despega y veo las luces de la Ciudad de México hacerse cada vez más pequeñas, como un recuerdo que se desvanece, me doy cuenta de que esa ya no es la pregunta importante. La verdadera pregunta es, ¿debería siquiera importarme? ¿Ustedes qué harían en mi lugar? Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si te ha gustado, te ha hecho sentir algo o te has identificado de alguna manera, te agradecería infinitamente que le dieras un like al video, lo compartieras con alguien a quien creas que le puede interesar y, si aún no lo has hecho, te suscribieras al canal para no perderte ninguna historia. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.